pandemia se hace necesario resaltar la calidad de vida cotidiana para tener un vivir apartado a los avances y las condiciones actuales, llevando de manera inequívoca a las instituciones del sector salud a la implementación de índices de calidad que permitan, mediante la ecuación compromiso institucional, inversión adecuada, calidad en los materiales, que sea igual a la satisfacción del profesional y del paciente, mejorando su calidad de vida. Por esto, invitamos hoy a doña Lourdes Bermejo, con más de 25 años de experiencia en diversos ámbitos de formación y atención a las personas, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, para que nos amplíe esta idea a través de su ponencia. El compromiso está en la calidad. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Lo primero que haré será compartir pantalla para poder poner la presentación. Me voy a centrar en el encargo y quizá dejaré para el coloquio algunos aspectos que igual puedan surgir que quizá no voy a detallar tanto, ¿no? Porque el encargo era la idea del compromiso con la calidad. La primera idea que a mí me surge cuando me estoy preparando la ponencia es la idea del compromiso, ¿no? Y parece que la idea del compromiso es algo como extra, como un plus, ¿no? Como que es algo de más, ¿no? Cuando en realidad en nuestras profesiones de ayuda todos hemos firmado, hemos dado nuestra palabra de antemano antes de empezar a trabajar cada mañana con las personas, con ese compromiso. De alguna forma, como profesionales, tenemos ya esa palabra dada con cada una de las personas con las que trabajamos, ¿no? Pero es que también lo está en la organización. Quizá este es uno de los temas que son más complejos a la hora de mejorar la calidad en los cuidados, en los acompañamientos a las personas que requieren ayudas o cuidados, es que la organización tiene que ser una organización justa, una organización coherente, una organización que esté diseñada y que toda su política de recursos humanos, de gestión económica, pero también de formación, de capacitación y de organización de los pequeños detalles y valoración de los mismos esté orientada realmente a la calidad, ¿no? Si hablamos de calidad, nos van a salir muchas visiones diferentes de calidad, ¿no? Quizá las dos principales, que están más en la referencia habitual, es la calidad asistencial, y otra que es la que ha entrado con más fuerza, que le hemos puesto nombre, y es la calidad de vida de las personas. No son ajenas entre sí, pero de alguna forma yo creo que sería bueno que habláramos de calidades. Compromiso con diferentes tipos de calidad, porque cuantitativa y cualitativamente son diferentes. Si bien en la mayoría de los eventos, cuando uno escucha hablar sobre calidad, está escuchando más sobre calidad asistencial, ¿no? La calidad asistencial, para mí hay un hito, que es el año 2001, cuando hay una documentación que surge en los Estados Unidos con la crítica sobre su propio sistema de salud, que a mí me da que pensar. Si en el año 2000-2001 el Instituto de Medicina de Estados Unidos dice que de los 98.000 fallecimientos en sus hospitales, 44.000 personas fallecidas están relacionados con los errores humanos de los profesionales. Esto no estaba en situación de pandemia. Por otra parte, este otro documento, que también es del año 2001, quiero decir, ya casi todo tiene 20 años, ¿no? Nos habla de algo que me parece muy importante, ¿no? Que dice, entre la atención médica que tenemos y la que podríamos tener, no solo hay una brecha, hay un abismo, ¿no? Y aquí se indica algo que quizá ya nos va a pistar y que va a orientarnos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esas calidades? ¿Qué características tienen que tener esa calidad asistencial de la que estamos hablando? Que no me pondré a hablar de cada uno de ellos. Por supuesto, la seguridad del paciente es la primera que mencionaba y es obvio, y esto va a requerir una competencia técnica y una coordinación no solamente del propio equipo de los centros sociosanitarios o centros de atención de larga estadía, sino en coordinación con toda la red, que es un poco uno de los problemas que hemos tenido en nuestra pandemia, por lo menos acá en España, y otros elementos. Pero quizá déjenme que me centre en el último, que es la atención central al paciente, que ya aparece hace 20 años como un criterio esencial de la calidad asistencial. Es decir, no hay calidad asistencial si no se cuida, si no se vela por la experiencia de la persona que está siendo usuaria del sistema, ¿no? Y ya en el año 93 había una investigación que ya nos dio mucha pista, que era ver a través de los ojos del paciente, ¿no? Yo siempre me pregunto, en esta pandemia, en nuestros centros, ¿nos hemos puesto en los ojos
los políticos, los responsables, los que han dado las normas, los que han hecho los protocolos, los que han hecho las campañas de publicidad, los que han dado los mensajes en televisión, a esos que estábamos todos bombardeados, se han puesto en la piel y en los ojos de las personas que estaban en los centros, que están en los centros o que han fallecido en los centros. En la Unión Europea también hemos intentado hacer ese cambio de paradigma que se ha roto en esta pandemia. Es decir, cuidados fragmentados y buscábamos esa coordinación, esa integración, que la pandemia ha demostrado que por lo menos en nuestro caso no existía. El medio comunitario en relación al medio residencial, sin comentarios. Atención a urgencias hospitalarias, no, algo más continuo y más preventivo de la salud. No hablemos de la prevención y de cómo nos hemos preparado para esta situación, que con 2 o 3 semanas de antelación hubiéramos podido aprender y articular muchas más estrategias de abordaje. Aunque fuera simplemente la formación y la mentalización del personal, ¿no? Pacientes informados y empoderados. ¿Cómo pacientes informados y muchas de las personas que han vivido en los centros se les ha ocultado la información de si había personas afectadas, por qué se les cambiaba de habitación, por qué se les aislaba, si fallecían personas? En muchos casos esta información se ha ocultado, se ha mentido y, desde luego, en muchos lugares no han dejado tomar ninguna decisión a las personas y en otras, limitadamente, han podido tomarlas. Es decir, todo nuestro paradigma de la atención centrada en el paciente con esta pandemia se nos ha caído, hemos retrocedido. Esto de una atención respetuosa a las necesidades y valores de la persona o del paciente se nos ha caído. Yo miro todo esto y digo todo lo que hemos echado para atrás a pesar del ¿no? Es decir, hemos estado luchando porque la persona mayor, la persona anciana frágil, no fuera vista por cada disciplina de una forma impersonal y fría, porque de alguna forma la fragilidad es tal que sin darnos cuenta nuestra propia actuación, o sea, si es muy agresiva, si es muy defensiva, si es muy rápida, si es muy brusca, si es muy... El paciente, la persona se nos funde, ¿no? Por la altísima fragilidad. Si hablamos de personas con deterioro cognitivo avanzado, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese plano, ¿no? De alguna forma, la buena intención es necesaria, pero no es suficiente. Entonces hacen falta metodologías, procesos coherentes, organizaciones que realmente articulen todos los elementos para que el esfuerzo tenga resultado. Porque si no, al final queda como un resultado, como un esfuerzo individual de las personas que hacen lo que pueden, pero no tiene el efecto multiplicador a nivel organización y para que además afecte a las personas que viven en los centros, pero también a sus familiares y a la comunidad. Es decir, que se conozca también todo ese esfuerzo, ¿verdad? De alguna forma, para mejorar la calidad de vida de las personas tenemos varios referentes que nos pueden seguir sirviendo y nos han servido en pandemia. Los centros que han trabajado bien los han utilizado. Estos 3 conceptos parten de la idea del envejecimiento activo que sigue siendo aplicado para las personas que viven en un centro residencial. Es decir, las personas tienen que tener oportunidades de salud. Veamos si eso no ha sido, si eso no se ha respetado, si ha habido edadismo, discriminación por edad y a esas personas no se les ha ofrecido la atención en salud que merecían, cada una en su momento y con su circunstancia. Segundo, participación. Involucrar a las personas, informar a las personas de todo lo que está sucediendo. Muchas personas no pueden entenderlo, desgraciadamente, por su deterioro cognitivo, pero muchas sí, y no siempre se ha hecho política realmente de participación y la información es básica para el tema de la participación. Es decir, la pérdida de control de la situación en personas que han estado y que siguen estando en muchos casos cerradas las visitas, limitadas las visitas, incluso encerrados en su habitación durante periodos grandes de tiempo, está siendo muy cruel. Hay centros, por ejemplo, que de manera preventiva y sin que las autoridades sanitarias lo hubieran dicho, han cerrado a las personas en sus habitaciones por si acaso, por prevención. Y nadie ha ido a velar el derecho de que esas personas no estén privadas de su libertad sin que la situación epidemiológica lo esté requiriendo, simplemente porque ese responsable ha decidido por si acaso. O para irme de vacaciones, cierro a todo el mundo, cierro el centro a las visitas para yo poder irme tranquilamente. Esto ha sucedido, por lo menos que yo sepa, en España. Y tampoco he visto a nadie que esté vigilando por esos derechos. Es decir, la seguridad no puede ser solamente seguridad sanitaria, que por supuesto tenemos que velar por su integridad, pero es que también hay una seguridad jurídica, no se pueden saltar los derechos de las personas, y una seguridad psicológica y afectiva, de sigo siendo un ser humano, reconocible, y eso requiere un tipo de esfuerzo en material, en tiempo, y en que eso se hubiera priorizado, ¿no? Porque si no, no hay calidad de vida.
La calidad como la percepción de la persona de cómo estoy en la vida. Si les preguntáramos a las personas cómo está su calidad de vida en este momento, a las personas que viven en estos centros lo veríamos. La pregunta es, ¿se podría haber hecho algo para que fuera un poquito menos dolorosa esa percepción negativa de la pérdida de calidad de vida? Sabiendo que es multidimensional y que es subjetiva y que las personas tenemos derecho a tener esa visión subjetiva. Y ahí las buenas prácticas estarán siempre relacionadas con las dimensiones de calidad de vida, el bienestar emocional, la calidad de las relaciones, el bienestar físico también, pero también la autodeterminación, donde estaría la información, los derechos, etc. No queremos centros así. No se trata de una supervivencia donde la persona se sienta masificada, donde no se sienta persona, sino que estamos buscando realmente que haya calidad de vida. Desde una mirada de las buenas prácticas y a partir de la experiencia que ya llevamos recogiendo 10 años en muchísimos centros, siguiendo la idea de desarrollar formas efectivas de ejercicio de derechos de las personas, sistemas de participación efectiva en el día a día, en su vida, en sus planes personalizados y en la vida cotidiana de los centros al nivel que cada persona pueda, favoreciendo bienestar psicoemocional en las relaciones de cuidados y también entre pares, favoreciendo oportunidades de participación y de integración en el entorno comunitario, y haciendo un sistema de organización, de registro, de reuniones y de lenguaje coherente con todo eso, podremos ir favoreciendo la parte de arriba del iceberg, que es la calidad de vida. Por último, decir, las buenas prácticas se operativizan en cosas muy concretas que durante la pandemia hemos intentado mantener en muchos centros a pesar de las dificultades, porque cada pequeño logro era un gran logro para las personas a las que estaba dirigida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi doctora. Tenemos el chat abierto con algunas precisiones. Nos dice María Yolanda Badaz, lamentablemente continuamos en la misma situación de vulneración de los derechos, en España al menos. Nos dice José Miguel Román, buenas tardes. Ahora es cuando nos hemos acordado de los abuelos y abuelas que viven en residencias, pero ¿y estos años atrás? Nos hacen reflexiones. Uno de los problemas que sabemos que son es que no teníamos el sistema fortalecido ni de coordinación de las residencias con los recursos sanitarios comunitarios. En los lugares que ha funcionado se ha notado mucho y en los que no, muchísimos de ellos, ha habido desde mi punto de vista, una dejación de los derechos de atención sanitaria de las personas más mayores y más frágiles y más vulnerables en esta pandemia. Y esto no estaba previsto antes y así lo hemos visto. Pero no solo eso, sino el sistema de comunicación con el exterior, el ejercicio de derechos internos, el considerar que las personas residentes tienen derecho a la información, tienen derecho a tomar decisiones, tienen derecho a poder expresarse, son derechos mínimos que hoy por hoy todavía seguimos sin visibilizar. Y los medios de comunicación no han ayudado para que socialmente eso, todo lo contrario, se ha ido a legitimar esa práctica. Desde mi punto de vista, gravísima. La idea esta de salimos más fuertes, ha habido una serie de eslóganes que la verdad creo que han hecho mucho daño y siguen haciendo daño. Sí, nos dice Mónica López, estimada, es que no hay nadie que vele eso. Bueno, tenemos más comentarios. Claudia Carrillo, felicitaciones. Ha mostrado una realidad mundial en nuestros centros asistenciales. Araceli Jiménez nos dice, muchas felicidades, gracias por su ponencia. Saludos cordiales. Araceli Jiménez Quinto desde México, Cuernavaca, Morelos Enfermería y MSS. Mónica López nos dice, buen día, es muy lamentable esta situación de los abuelitos. María Teresa, enhorabuena, efectivamente el modelo residencial español está absolutamente anticuado. En pocos centros se trabaja con atención centrada en la persona. Yo quiero hacer una aportación a este aspecto, ¿no? Es cierto que como modelo, el modelo que la mayoría de los centros tienen en España es claramente mejorable. Hay muchos centros, que están haciendo un gran esfuerzo, que llevan haciendo un esfuerzo muchos años por mejorar su forma de trabajo, su forma de relación con las personas, la forma de planificar la vida cotidiana y de ofrecer oportunidades. Pero
yo conozco algunos de los centros mejores que yo conozco en España, donde creo que si tuviera que ir yo o llevar a la persona que más quiero, iría allí. Estos centros les tocó entrar el virus los primeros, tuvieron la puerta cerrada de los servicios sanitarios y fallecieron muchísimas personas. Y para mí eran modélicos. Es decir, que no hay una correlación entre centros que trabajan o que trabajaban bien y que por lo tanto no han tenido decesos, por ejemplo, con centros que trabajando maravillosamente no han tenido los soportes sanitarios de los equipos sanitarios ante una pandemia, porque era imposible hacer aislamientos dentro de algunos centros. Y esto es una el azar, no solamente la pericia, la capacidad técnica, el compromiso de los profesionales, no, el azar, las condiciones arquitectónicas, el momento en el que te llega el virus o no te llega, la mala coordinación o la descoordinación o el mal hacer de algunos profesionales de salud, juntas todo eso y es una sensación de pérdida de control por parte de los responsables, de que están solos, muchos se sienten solos y solas porque no se sienten apoyados con nadie. Y ellos pueden estar muy comprometidos con la calidad de vida y con la forma de trabajar. Pero esto es una pandemia, esto es un problema de sanidad pública, no es un problema de un equipamiento, por ejemplo, en muchos casos sociales que no tenían los recursos ni los pueden tener si no tienen ese soporte de salud pública o de un servicio de geriatría o de atención primaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que son niveles diferentes y tenemos que plantearnos que hay que revisar las dos cosas. El sistema de funcionamiento cotidiano, lo que les ofrecemos a las personas para vivir, qué oportunidades de vida, de relación, de espacio, de desarrollo personal, de sentirse personas, y luego qué sucede cuando viene una pandemia como esta, que es otra respuesta que hay que complementar. Pero con una cosa no arreglamos la otra, necesitamos las dos. Nos dice Ángela Patricia Cantor, nos ha tocado pensar, ejecutar sobre la marcha, al menos en Colombia. En muchas ocasiones, las mismas autoridades son las que limitan la calidad en la atención al paciente y exigir cantidad y no calidad a la atención. Nos dice María Yolanda, personalmente lo más duro para mí no ha sido la atención de las personas que han padecido la infección, sino la lucha continua con la administración y muchos de los trabajadores. María Mercedes Martínez también nos dice, el Estado no debería asumir la gestión de los centros residenciales. Unos cuestionamientos que nos hacen pensar en todos los ámbitos, ¿no? Carlos Alberto también dice, ¿qué debemos hacer en los centros? ¿Hay algún protocolo que recomiendes? Bueno, otra cosa no, pero nosotros hemos tenido protocolos en esta pandemia. Ha habido comunidades autónomas que tenían uno cada día. Había personal que es que no le daba la vida. La directora, que además era la enfermera y que tenía además que estar leyendo los folios que le llegaban todos los días de la consejería, que además iban cambiando. Quiero decir que si también tenemos que aprender una cosa es que las autoridades, tanto las de los servicios sanitarios como las de las consejerías de bienestar social de las que dependen los centros residenciales, tienen que ser una ayuda para los centros y para los profesionales, ¿no? Y eso significa que tienen que dar instrucciones claras, que si es necesario tienen que desplazar a alguien para enseñar a los equipos, cosa que si se hubiera hecho desde el principio hubiéramos ganado y hubiéramos evitado muchísimas muertes y además muchísimo sufrimiento, no solamente en las personas que han fallecido, sino además en todas las demás, ¿no? Pero a veces las políticas que se hacen desde los despachos están hechas por personas que no conocen las residencias, que no conocen las características de las personas que viven allí, que no saben la demanda asistencial y que no pueden estar en los despachos pidiendo registros de cosas absurdas cuando de lo que estamos hablando son de cosas básicas donde había que estar dedicando el máximo tiempo posible a prevenir salud y a prevenir sufrimiento por aislamiento y miedo y pánico. Y no podíamos estar haciendo registros en Excel de un determinado característica que te mandaban en la consejería para ellos sentirse que hacían algo. Esto ha sucedido y a mí eso no me parece bien. Y yo tengo la libertad de poder decirlo. Y además ha sucedido en muchos puntos de España, porque la suerte de ser independiente como soy yo es que como no trabajo para una entidad, puedo decir libremente que esto ha sucedido en centros públicos y privados de todo el territorio español. También nos dice Patti Caballero, muchas gracias por la ponencia, una visión de lo que es y debe ser la atención de las personas. Manuela Yerbes nos dice, esta pandemia ha dado
a relucir la precaria realidad del sector de las personas mayores en España. Gracias, Lourdes, por esta exposición y esta reflexión. No, Marisabel. yo diría que no tanto la situación precaria del sector de las personas mayores, sino la descoordinación sanitaria, porque realmente el sector, la residencia, si no hay una pandemia, claro que tenía que seguir caminando y claro que tenía que seguir avanzando, pero no estábamos tan mal, quiero decir, no es la hecatombe que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que en una situación donde había muchísima población de riesgo y muchísimas personas que vivían allí, y sobre todo en ciudades y en lugares donde la población frágil es muy grande, los servicios de salud que tenían que haber auxiliado no lo han hecho. Entonces han cerrado las puertas, no han hecho derivaciones hospitalarias, y las residencias no son centros sociosanitarios que puedan dar tratamientos sanitarios, no pueden hacer oxigenoterapia, no pueden hacer tratamientos sanitarios, porque el personal sanitario que hay es para los cuidados cotidianos mínimos, no es para una atención sanitaria ya de cierto nivel, no lo pueden hacer. O venían los equipos de fuera o tenían que hacer traslados. No hay más. Y si no, es que no ha habido suficiente atención sanitaria para una persona que era un paciente, no era un residente, era un paciente enfermo. Entonces, lo que no ha habido es esa coordinación, desde mi punto de vista. Quiero decir que sí que creo que el sistema tiene que mejorar, pero son dos cosas paralelas, ¿no? La hecatombe que hemos vivido no ha sido tanto una hecatombe de los servicios sociales, sino una hecatombe de la sanidad. Y de que la sanidad pública y gratuita en España no ha actuado hacia las personas que llevan toda la vida cotizando. Y las ha dejado tiradas, a muchas de ellas. Creo que este tema, como decimos aquí en Colombia, has puesto el dedo allá, en la llaga, en eso que nos hace reflexionar, pensar, sentir, y creo que eso es lo más importante de todo lo que nos has compartido, que cada uno de nosotros reflexionemos al interior de lo que hacemos y cómo desde ese quehacer diario podemos aportar un granito de arena y ahí sí juntos podemos hacer muchísimas más cosas. Tenemos muchísimos más comentarios que Puedo decir una frase que me preocupa. Pero, La solución no es la medicalización de las residencias. Ojo, que esto es muy peligroso, muy peligroso. Las residencias son lugares para vivir. Son alojamientos para personas, espacios de vida, de actividad, de relaciones, espacios bonitos, bien decorados, donde las personas puedan caminar, hacer actividades, recibir visitas, ser felices. Cuando una persona se pone enferma necesita un recurso sanitario y lo que tiene que hacer el recurso sanitario correspondiente, según el nivel que sea, es proporcionárselo. Si es una pandemia y es una situación de salud pública como esta, cuando una persona se ponía enferma en un centro o sospechábamos, había que haberla aislado fuera del centro. En primer lugar, porque si hubiéramos tomado a todas las personas que empezaban a tener sintomatología compatible, hubieran salido de los centros y en los territorios donde se hizo se bajó la mortalidad, porque no se contagiaron el resto de las personas. En los territorios donde no se sacó a nadie, hasta que se logró sectorizar y aislar, y en muchos centros no se puede hacer por las propias condiciones del centro, por las limitaciones reales arquitectónicas y de infraestructura y de personal y de material de protección, entonces hemos contaminado y condenado a enfermar al resto, ¿no? Entonces, no hay que medicalizar las residencias, hay que hacer un sistema de salud que contemple una situación de pandemia, también para las personas que viven en residencias. Pero es diferente. Nadie queremos vivir en un hospital 10, 15 o 20 años de nuestra vida. Hay comentarios súper valiosos que intentaremos, sí, ahora más adelante poder acabar de leerlos porque nos comparten emociones, tips, como alguien que nos comparte que a través de las redes sociales desde su hogar pudo interconectar también a los adultos, entonces más adelante intentaremos seguir dando lectura a todos estos valiosos comentarios. Muchísimas gracias, mi doctora Bermejo, increíble tu ponencia porque sobre todo nos invita a pensar, a reflexionar y a querer ser parte de la generación que cambie tantas y tantas situaciones que a diario vivimos, no solamente ustedes en España, sino también nosotros. María Isabel nos ha dicho, ha sido demoledor lo ocurrido en las residencias en España, lo he vivido en primera persona. Mónica López nos dice, yo creo que eso debería erradicar desde la misma familia, ya que la situación de muchos de ellos
hacen que nuestros mayores vivan de esa manera. Triste solo es un comentario. Francisco nos dice, inicialmente la derivación hospitalaria de los centros de mayores estuvo anulada. María Yolanda nos dice, puf, lo de las condiciones arquitectónicas sin comentarios. Manuela Yerbes nos dice, toda la razón, Lourdes, muchos de los centros que se esfuerzan en trabajar poniendo en el centro a la persona deben nadar contra la corriente porque les falta apoyo. Manuela dice, con esta situación todos los centros han caído por la precariedad. Hay centros con enfermeras, no era necesario el personal de primaria. Realmente el gobierno oculta la realidad que pasa en los centros de atención. Nos dice Claudia, algo que yo he implementado gracias a las redes sociales es una permanente comunicación con las familias, lo que ha hecho que el abuelo no esté aislado del mundo exterior. Yolanda dice, ya te digo, uno cada día y no eficaces. Gracias Lourdes por ser la voz. Gracias Lourdes por compartir. Yo estoy muy enfadada. Mil felicitaciones por tu ponencia. No solo de salud, también el social, el mío, el público. Sí que habían medios básicos y un poco más a nivel sanitario. ¿Cuánta razón tienes? Menos mal que hay alguien que lo dice, lo reconoce y se moja, en vez de andarnos con tapujos y mentiras. Gracias, millones de gracias. Lo veo así, pero mi palabra no cuenta. Una posible solución hubiese sido, bueno, ya hablamos del tema de medicalizar las residencias. ¿Qué razón tienes? Gracias por lo que haces. Totalmente de acuerdo. Los invitamos nuevamente a etiquetarnos en sus redes sociales. Muchas gracias. María Yolanda dice, en esto no coincido contigo. En el centro donde trabajo soy enfermera. Se aislaron en otra unidad aparte. No es medicalizar, sino atender sus necesidades sanitarias menos graves.